Aquí en Apocalipsis capítulo 11, vemos en este capítulo una referencia al principio, al templo que fue construido en la tierra durante el tiempo de la tribulación. Y Dios guiando a Juan a sacar una vara para medir ese templo y medir el altar y medir la gente. Luego él levanta dos testigos que dan testimonio a la gente de la tierra, hablando de Dios y anunciando el mensaje de Dios. Pero la gente rechaza. Algunos intentan matarlos a ellos, pero ellos se pueden defender milagrosamente, con milagros que realmente debería llamar la atención a los judíos. Acuérdense que el tiempo de la tribulación, una gran parte es el trato de Dios con su pueblo, con los judíos. Y estos testigos van a mostrar milagros que debería llamar la atención de los judíos para que ellos se arrepientan de su pecado y que crean en Cristo. Y al final vemos en este capítulo que el séptimo ángel toca su trompeta. Y esta trompeta va a incluir las 7 copas y prontamente va a terminar la gran tribulación y Cristo va a reinar sobre la tierra. Como vimos la vez pasada, capítulo 10 y capítulo 11 es una pausa entre el sexto ángel y el séptimo ángel y las trompetas y el juicio. Y vemos un poco lo que está pasando en la tierra y lo que está pasando en el cielo. Y vemos lo que Dios tiene para su pueblo y para la tierra. En este capítulo hay un poco de controversia acerca del significado, pero es porque muchos comentaristas desvían de la regla y la norma de que cuando uno interpreta la Biblia, uno debería interpretarla literalmente. Entonces, si dice que hay 2 hombres, son 2 hombres, no es simbólico para otra cosa. Si dice que estuvieron muertos 3 días y medio, son 3 días y medio. Si habla de un tiempo de tribulación de 1260 días, entonces significa esta cantidad de tiempo. 42 meses también, son 3 años y medio. Y cuando interpretamos la Biblia, la mejor manera, la mejor regla para interpretar la Biblia es interpretarla literalmente, para poder entender lo que Dios tiene para nosotros. He escuchado muchas prédicas y realmente me da mucha tristeza escuchar hombres de Dios detrás de púlpitos predicando mensajes que realmente no son mensajes bíblicos. Son mensajes a veces psicológicos, mensajes que tomen pasajes de la palabra de Dios y lo utilicen para conmover a la gente emocionalmente. Escuché un predicador predicar de una frase de la Biblia donde sacó del llamado de Pedro y Juan cuando estaban remendando sus redes. Y armó un sermonazo, un sermón acerca de esa frase, remendando las redes. Y las cámaras mostraban a la gente que estaba llorando y que él estaba emocionado predicando cómo Dios puede remendar las redes de su vida. Y estaba hablando, y es cierto que Dios puede ayudar a algún hermano, a alguna hermana con dificultades y con necesidades emocionales. Pero eso no es lo que significa remendando las redes. Estaban literalmente remendando redes literales y él armó un sermón psicológico, armando un sermón para tratar de tocar las emociones de la gente. Hermanos, deberíamos estudiar y conocer la palabra de Dios, entender lo que significa y aplicarla a nuestra vida. Dios puede ayudarnos en nuestras necesidades, pero
Dios quiere usar la palabra y las promesas de la palabra para enseñarnos. Vemos el templo en los primeros 2 versículos. Este templo es un templo que los judíos van a armar en la tierra durante la tribulación. Miren lo que dice. Entonces me fue dado una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo: levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él. Acuérdense que Apocalipsis es el relato de la visión de Juan sobre el futuro, el último tiempo sobre la tierra. Y en esa visión él ve un templo literal, donde tienen un altar y tienen sacrificios. Los judíos hoy día están todavía esperando su Mesías. Ellos en general rechazan a Cristo como su Mesías porque no vino a reinar sobre la tierra, sino que vino y murió sobre una cruz. No entendieron los planes de Dios, y como el plan de Dios no se conformó a su interpretación de la Biblia, lo rechazaron a Él. Todavía están esperando y ellos piensan que es necesario establecer los sacrificios todavía en su país, en su tierra, para que venga el Mesías, porque entienden algunas profecías de las Escrituras. Ahora mismo están criando vacas especiales. En el libro de Números habla de una vaca alazán, una vaca roja que es necesario para algunos sacrificios. Hay muchachos jóvenes que se están criando en un ambiente súper limpio y puro para ser sacerdotes de este templo. Cada tanto habla de algún movimiento en Israel, de algunos que están expresando su deseo de un templo, y es una controversia muy actual, digamos, en ese momento. Bueno, aquí habla de ese templo que se va a edificar en Israel. Actualmente hay un lugar sagrado para musulmanes y cristianos en un lugar donde los judíos quieren levantar su templo, así que no sabemos cómo va a pasar esto, pero si Dios lo dice en su palabra, lo va a cumplir un día. El templo de los judíos con sus sacrificios. Dios le dio a Juan una caña, una vara para medir. Esa frase habla y se refiere a una vara de unos 3 metros de altura. Y aparentemente algunos árbitros o jueces usaban una vara para medir y para juzgar en su tiempo. Lo que Dios está diciendo a través de Juan es que Él quiere que Él mide para expresar en estas palabras que Él está observando, Él está midiendo y juzgando y está al tanto de su adoración, de su sacrificio. Y miren la última frase en versículo 1, y a los que adoran en Él. Él está juzgando, Él está mirando y observando. Nosotros al principio de este estudio hablamos de las 7 iglesias en Asia, en capítulo 2 y en capítulo 3. ¿Y qué descubrimos ahí? Que Cristo está en el medio, Él está caminando entre los candeleros, está caminando entre las iglesias. Él está observando y Él está expresando lo que Él observa. Las cosas buenas y las cosas negativas. Muy pocas iglesias no fueron llamados a la atención por algunas cosas negativas. Dios siempre está mirando. Dios está en nuestra iglesia. Y Él está mirando a nosotros, observando a nosotros, esperando a nosotros, que hacemos las cosas
que a Él le agrade, juzgando. Y vamos a mirar adelante cómo Él va a usar lo que Él ve para dar una recompensa un día, juzgando. Dios expresó sus observaciones y Él observa a su iglesia, siempre está observando. Y Cristo dijo una vez a una mujer algo acerca de la adoración. Él dijo lo siguiente: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren en espíritu y en verdad. Cualquier adoración no es aceptable a Dios. Él no mira a sus hijos pensando, bueno, pobrecitos, no me están adorando correctamente o de la manera que a mí me agrada, pero bueno, tienen corazones sinceros. Él quiere que nosotros adoremos a Dios según la verdad. Varias veces en la palabra de Dios, algunos intentaron adorar a Dios de una manera incorrecta y Dios los juzgó en ese momento. Debemos examinar nuestro corazón. Debemos examinar nuestra vida delante de Dios. Debemos estar atentos a cómo adoramos a Dios. Si estamos adorándole según la verdad o según algunas emociones. Según realmente la manera en que Él quiere que le adoremos o según algunas prácticas que es muy popular entre las iglesias. Debemos adorarle a Él en espíritu y en verdad. Y corregir esa adoración si vemos que no es una adoración realmente conforme a su voluntad. Él guió a Juan a medir ese templo y sacar esa vara para expresar que Él está observando, que Él está juzgando y está al tanto. Vemos, número 2, los dos testigos. Dios en su misericordia levanta dos testigos para predicar y para profetizar y anunciar al mundo el mensaje de salvación. Dios no quiere que ninguno perezca, sino que todos vengan al conocimiento de la verdad. Y aunque Él en su misericordia levanta estos testigos, hay oposición. Hay algunos que lo quieren muerto. Los quieren muerto y los rechazan. Miren en versículo 3. Y daré a mis dos testigos que profetizan por 1260 días vestidos de cilicio. Son 3 años y medio que están ahí profetizando, predicando, no solamente predicando con la verdad de Dios, sino con algunos milagros que llaman mucho la atención a los judíos, que ellos, dice 1 Corintios 1, los judíos buscan señales, siempre buscaban señales, Dios los formó así, y profetizan. En el tiempo de la tribulación va a ser diferente el tema del Espíritu Santo. En el Antiguo Testamento había profetas. El Espíritu Santo bajaba, tomaba posesión de un profeta y hablaba a través del profeta y le dio una profecía o le dio una palabra y predicaba y después salía. Por eso David dijo en el Salmo, dijo que no quite de mí su espíritu. ¿Por qué? Porque el espíritu bajaba, poseía y guiaba y llenaba y desaparecía. Pero a partir de la iglesia en Hechos 2, ahora somos sellados
con el Espíritu Santo de Dios. Durante todo el Nuevo Testamento y hasta el día de hoy, cada verdadero hijo de Dios tiene la presencia del Espíritu Santo, toda la unción del Espíritu, dice 1 de Juan, y no tenemos ninguna falta del Espíritu Santo en nuestra vida. Pero al comenzar la tribulación, Dios va a arrebatar a su iglesia y va a sacar la presencia del Espíritu Santo en los creyentes y va a volver al tiempo del Antiguo Testamento, donde el Espíritu Santo bajaba, tomaba, guiaba y salía. Y esos dos profetas van a profetizar, van a proclamar el mensaje de Dios guiado por el Espíritu Santo de Dios. Van a tener mucho poder. Se refiere a ellos como los dos olivos y candelero. Miren en versículo 4. Estos testigos son los dos olivos y los dos candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Y su Biblia tiene referencias, va a haber una referencia ahí en letra chiquita al libro de Zacarías. Y si usted va a Zacarías capítulo 4, va a descubrir que hay una referencia a dos hombres, dos testigos, Josué y Zorobabel. Y si usted lee cuidadosamente, va a ver que él se refiere a ellos como olivos y como a candeleros, porque del árbol de olivo se sacaba el aceite de olivo, se llenaba el candelero y a través de este aceite iluminaba. Ellos como hombres de Dios fueron iluminados por Dios y predicaba y guiaba al pueblo de Dios. Ellos también están guiando al pueblo, digamos, y predicando al pueblo por medio del poder del Espíritu Santo de Dios. Y en Zacarías 4 dice que el poder de Dios no es con espada ni con ejército, sino con su Espíritu, en referencia a ese poder espiritual. Estos dos testigos van a ser llenos del Espíritu Santo de Dios y van a profetizar y dar luz al mundo, y algunos van a rechazar y algunos van a creer. Es por la misericordia de nuestro Dios. Ahora van a estar vestidos de cilicio. Eso es una expresión de angustia, de tristeza. Están comunicando por su vestimenta que Dios está triste por el pecado, por la rebeldía, y está anunciando arrepentimiento. Cuando en el Antiguo Testamento se vistieron de cilicio, era una señal de arrepentimiento. Está rogando con el pueblo, con la gente, que se arrepienta en su rebeldía, de su pecado, y que crea en Cristo como su Salvador, esperando que Dios obre en ellos a través de señales. Miren algunos señales poderosos que ellos van a mostrar. En versículo 5, si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Y si alguno quiere hacerles daño, debe morir él de la misma manera. Estos tienen poder para cerrar el cielo, a fin de que no llueva en los días de su profecía, y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. Esto llamaría mucho la atención a los judíos. Estos milagros les harían recordar de dos de los más grandes profetas en la historia de Israel. Elías, que rogó a Dios que cerrara el cielo por 3 años y medio y que no lloviera sobre la tierra. ¿Por qué? Por la idolatría, la rebeldía de Israel. El que cambió el agua en sangre era Moisés en Egipto para juzgar al faraón y para que dejara a su pueblo
salir. Ellos estaban haciendo esos milagros junto con sus profecías, sus prédicas, para llamarle al pueblo al arrepentimiento. Y lamentablemente, mucha gente, en vez de ceder sus corazones a Dios, en vez de humillarse delante de Dios, se opusieron a esos testigos, intentaron matarlos a ellos y llevaron fuego del cielo y los mató a ellos en un acto de misericordia para los que estaban ahí tambaleando, pero en un acto de juicio para los que rebelaron contra Dios y contra el mensaje de Dios. Y Dios deja pasar el tiempo, pero llega el momento que Dios dice, basta, ya llegó el tiempo del fin del testimonio de estos dos testigos. Ya el mundo tiene suficiente luz, suficiente poder para arrepentirse y oportunidad para arrepentirse. Y mire lo que dice en versículo 7. Cuando hayan acabado su testimonio, llegó al fin del tiempo. Era completo este tiempo que Dios les había dado. La bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Dios permite que el anticristo, esta bestia, lo mate y termine su testimonio. Vemos su poder y su ministerio, pero también vemos su muerte. Su muerte que va a causar un revuelo en la tierra. En vez de estar triste la gente por estos hombres de Dios que con mucha claridad representaba a Dios y comunicaba el mensaje de Dios, en vez de estar triste y llorando, miren la respuesta de ellos. Versículo 9. Los de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio y no permitirán que sean sepultados, y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos y se alegrarán y se enviarán regalos unos a otros, como si fuera Navidad, como si fuera un tiempo de festejo, como si fuera una fiesta. Todo el mundo, todas las naciones, los pueblos y las lenguas van en su rebeldía, van a estar contentos durante 3 días y medio. No van a permitir que se sepulten sus cuerpos, van a quedar donde murieron, ahí en la plaza, abiertamente. La gente va a venir de todo lado para ver el cuerpo y seguramente por la tele y por internet, todos en el mundo van a ver eso. Aún gente que vive de lejos y todos contentos por la rebeldía, la dureza del corazón de esa gente. Pero qué sorpresa para la gente que está mirando. Versículo 11, pero después de 3 días y medio, entró en ellos el Espíritu de vida, enviado por Dios, y se levantaron sobre sus pies, y cayó gran temor sobre los que los vieron. La idea de que se pusieran de pie es la idea de que se van a levantar como si estuvieran durmiendo. Se van a poner de pie ahí donde estaban ahí y donde la gente se burlaba de ellos y regocijaba sobre su muerte, que por fin no lo van a molestar más, no lo van a hablar de juicio más, no van a hablar más de Dios y las cosas de Dios, y se van a sorprender. Y en vez de desaparecer enseguida como el rapto de la iglesia y no saber qué pasó con esos 2 testigos y por qué desaparecieron, mire lo que dice. Y oyeron una gran voz del cielo, versículo 12, que decía: subid acá. Y subieron al cielo en una nube y sus enemigos los vieron. Encima escuchan una voz que dice: subid acá,
y despacito se van elevando, y las cámaras y los ojos y la gente está mirando y se dan cuenta que ellos volvieron y están con Dios. ¡Qué misericordia de Dios! ¡Qué paciencia de Dios! ¡Qué amor de Dios! Todas estas señales, toda esta muestra de poder, con el fin de que se arrepientan y que no sufran las consecuencias de su pecado y de su maldad. Y va a haber un gran terremoto. 7,000 personas van a morir. Y noten la respuesta de la gente. Versículo 3. En aquella hora hubo un gran terremoto y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó. Y por el terremoto murieron en número de 7,000 hombres. Y los demás se aterrorizaron y dieron gloria al Dios del cielo. Ahora, no se equivocan. La frase dieron gloria al Dios de los cielos es simplemente reconocer que lo que pasó acá lo hizo Dios. No significa que se arrepintieron. No significa que ellos creyeron en Dios. Los demonios reconocen que Jesucristo es Dios y era Dios en la tierra. Ellos sabían que era el Hijo de Dios. Ellos reconocen a Dios y tiemblan, dice el libro de Santiago. Es posible que alguien reconozca que hay un Dios, que hay un Creador y que no se humille delante de Dios, arrepintiéndose de sus pecados, reconociendo a Cristo como su Salvador. Y yo quiero animarles, hermanos, quiero animarles a ser un fiel testigo, hablar a otro de Cristo. Nosotros que creemos en Cristo no entendemos cómo puede ser que alguien ve que Cristo murió en la cruz por sus pecados y que son pecadores, que hay un cielo, que hay un infierno y que no creen en Cristo. Lamentablemente es la realidad, es la rebeldía del corazón y no es que no entienden y no pueden creer, es que no quieren creer en Cristo. Sean fieles al Señor. A veces la vida cristiana es una vida de muchas bendiciones, donde uno ve el poder de Dios obrando en su vida. Ve la respuesta de muchas oraciones. Ve a Dios usándote para ayudar a un hermano, a una persona a conocer a Cristo. Pero también la vida cristiana está llena de sufrimiento, de rechazo, de gente que por ahí te quieren muerto, te quieren, fuera de sus vidas. Lamentablemente, compañeros, vecinos, a veces familiares, lamentablemente. Seamos fieles al Señor, porque esos dos testigos pasaron todo lo que pasaron. La bestia los mató a ellos, muchos rechazaron su mensaje, pero un día fueron llevados a la presencia de Dios y Dios les dio su recompensa por su fidelidad. Hermanos, seamos fieles al Señor. Aguantemos el sufrimiento con la gracia de Dios y busquemos a Dios. Y un día vamos a encontrarnos con nuestro Dios y vamos a estar en su presencia. Vemos el templo, vemos los dos testigos y vemos el ángel que toca la trompeta, la última trompeta, versículo 15. Versículo 14 dice, el segundo ay pasó y aquí el tercer ay viene pronto. Ya el sexto juicio pasó y acuérdense que al final del capítulo 10 había 3 ay porque venía algo muy muy fuerte y el juicio más fuerte viene ahora con el último trompeta. Y aparentemente el último trompeta incluye los 7 copas de juicio que van a ser muy parecidas a juicios ya hechos en la tierra, pero con mucho más intensidad. Y va a haber muy rápido
el término de terminar el juicio y la venida de Cristo. Mire el versículo 15. El séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. En versículo 14 dice: ay, viene pronto. Quiere decir que cuando viene va a pasar rápidamente. No necesariamente que viene rápido el comienzo, sino que el juicio va a pasar, a acontecer rápidamente. Hay voces en el cielo, hay aplauso, hay griterío, hay alegría en el cielo. ¿Por qué? Porque en el cielo entienden y conocen estos juicios, saben lo que está por venir. Acuérdense que las trompetas estaban en un libro, estaban en un libro abierto, que es algo conocido. Y allá están alegres y regocijándose con una gran voz, dice la palabra de Dios, porque ve que Cristo está por tomar el reino, el reinado y el trono, y sentar sobre el trono y reinar por los siglos de los siglos. Primero durante 1000 años sobre la tierra, y luego en una nueva tierra y un nuevo cielo para toda la eternidad. Y hay alegría, hay un anuncio del reino de Cristo primero. Él va a reinar. Mediten y piensen un poco en el reino de Cristo, en este momento, donde Él va a ser el juez. Él va a juzgar lo que está bien, lo que está mal. Él va a reinar sobre la tierra durante 1000 años. Prácticamente este fin de este capítulo es a un pasito del reino de Cristo. Capítulo 12 al 14 es otra pausa, donde explica lo que está pasando en el cielo y sobre la tierra. Y capítulo 19, vemos Cristo reinando sobre la tierra y está a un paso. Él va a reinar durante 1000 años y luego por todos los siglos. Y vemos la reacción de los ancianos. Reaccionan con adoración. Se postran delante de Cristo. Versículo 16. Y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios. Mire esa adoración. No hay ninguna mención del hombre, pobre hombre que está sufriendo, que hay dificultades, que hay tristezas, que hay lágrimas. Eso es la adoración de hoy. El enfoque es en el ser humano, mucho de la adoración. Pero mire esta adoración. Versículo 17, diciendo: te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres y que eras y que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Ya está prácticamente reinando y están adorándole por su soberanía, por su omnipotencia. Es el Todopoderoso. El enfoque es en su persona. ¿Quién es? ¿Cómo es? ¿Cómo está actuando? Esos ancianos no pueden quedarse sentados. Tienen que postrarse delante de Dios y adorarle a Él. Y menciona cómo Él va a juzgar. Versículo 18. Y se airaron las naciones. Qué triste. Qué triste que las naciones responden con ira, con enojo y no con humildad. Y tu ira ha venido y el tiempo de juzgar a los muertos y de dar el galardón a tus siervos, los profetas, a los santos y a los que teman tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y destruir a los que destruyen la tierra. No tengo el tiempo para examinarlo bien, pero Él va a juzgar
a todos los creyentes que murieron durante la tribulación, los creyentes que murieron en el Antiguo Testamento, y darles a ellos su galardón por su fidelidad, y van a recibir su recompensa, y Él va a destruir a los que le rechazaron, y Él los describe como los que destruyeron la tierra. Está hablando de los incrédulos que no respondieron al amor de Dios. Va a llegar el momento de su juicio. Eso es el juicio del gran trono blanco que se ve al final del libro de Apocalipsis. Y ahí vemos que el capítulo termina con el templo del cielo. Comenzó con el templo en la tierra, y como Dios está examinando y juzgando el templo en la tierra, pero termina con el templo en el cielo. Dios abre el cielo y ahí está el arca de Dios. El arca era la caja que llevaban en el desierto, que les hizo recordar a Israel de la fidelidad de Dios. Tenía los 10 mandamientos que Dios dio a Moisés. Tenía la vara de Aarón que brotó, que habla de la resurrección después de la muerte, y el maná, que era Dios proveyendo para el pueblo de Dios, Dios protegiendo el pueblo de Dios. Y habla simbólicamente también de Cristo, el pan de vida, nuestro sostén. Y Dios es fiel. Este arca muestra la fidelidad de Dios. Este capítulo está lleno de enseñanza práctica para el creyente. Dios está siempre observando. Dios está levantando testigos y quiere usarnos a nosotros. Tenemos que ser fieles a Él. Dios va a juzgar. Y Cristo promete venir un día y reinar. Mientras tanto, Él debe reinar en nuestro corazón, pero debemos esperar su reinado, donde Él va a recompensar cada creyente que fue fiel a Él en esa tierra, sirviéndole, amándole, siguiéndole a Él con todo su corazón. Vamos a orar al Señor.